Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez. Bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. El día de hoy vamos a hablar un tema que se titula ¿Qué es la teología del olivo? En videos pasados hablamos acerca de la teología del dispensacionalismo, el cual habla acerca de que Dios tiene dos pueblos o tres o más. En videos pasados ya hablamos acerca de ese tema y lo refutamos. Te invito a que veas ese video. Después hablamos acerca de la teología del reemplazo, la cual habla o dice de que Dios reemplazó al pueblo de Israel para meter a la iglesia cristiana gentil como su nuevo pueblo. Pero la pregunta es, bien, si no hay que creer en el dispensacionalismo ni en la teología del reemplazo, entonces ¿en qué debemos de creer? Bien, el día de hoy te enseñaremos acerca de la teología del olivo. Anteriormente habíamos hablado de manera simple lo que Shaul de Tarso en su carta de Romanos capítulo 11 habló sobre el buen olivo. ¿Pero esto quiere decir que es un invento de Shaul? ¿O es lo que lo está tomando de las escrituras, es decir, del Tanaj? Bien, para responder a esa pregunta vamos a leer Jeremías capítulo 11 del versículo 16 al 17, el cual dice así: El Eterno te ha llamado olivo verde, excelente fruto, pero al son de su recio estrépito hizo prender fuego de él, y sus ramas quedaron arruinadas. El Eterno Sebaot, que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti, a causa de la maldad que para sí mismos hicieron los de la casa de Israel y la casa de Judá, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Salmos capítulo 52, versículo 8 al 9 dice lo siguiente: Porque yo estaré como olivo frondoso en la casa del Eterno. Porque en la misericordia del Eterno confío eternamente y para siempre. Te daré gracias eternamente porque has actuado y pacientemente esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Pero bien, veamos un poco de historia. En videos pasados hablamos acerca de cómo fue la división que sucedió en Israel. Hay que recordar que para tiempos del rey David y del rey Salomón, Israel vivía en una armonía unión las 12 tribus, cada una en su respectiva tierra. Pero después, cuando llega el hijo de Salomón, Roboam, que se pelea con su siervo, es cuando entonces Israel se divide en dos. En el reino del sur, el cual llamaron la casa de Judá, donde dicha capital era Jerusalén, se asentaron las tribus de Benjamín, Judá y pocos levitas. En el reino del norte, que su capital era Samaria, estuvieron el resto de las 10 tribus, más aparte otro puñado de levitas. Cuando viene el imperio asirio, viene y conquista a la casa de Israel, es decir, el reino del norte, y se lleva a las 10 tribus del reino del norte en cautiverio, las cuales ya no regresaron, se gentilizaron y se asimilaron entre las naciones paganas. Posteriormente llega el imperio babilónico, el cual se lleva en cautiverio a la casa de Judá, judíos, benjamitas y levitas. Después de 70 años regresaron al reino del sur y volvieron a construir el templo, el cual fue destruido por los babilonios. Sin embargo, los profetas siempre estuvieron hablando a la casa de Israel para que se arrepintieran y regresaran al Eterno. Pero esto era ya muy difícil, puesto que, como ya lo comenté, las 10 tribus del reino del norte, al perderse y gentilizarse, ya era muy difícil detectar quién era israelita. Para ese entonces llega a la historia Yeshua, que él llega diciendo: No vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene y aparece en la historia a predicar y hablar acerca de la palabra del Eterno, a recordarnos los mandamientos de la Torá, a predicarle a la casa de Judá, pero sobre todo a volver a tomar y hacer retornar a las personas de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y para eso escogió a 12 discípulos. Es por eso que Shaul, cuando habla acerca de dos olivos, uno natural y otro silvestre, es porque está haciendo referencia a los dos olivos, uno, el cual sería Israel,
y el otro, el cual sería un olivo silvestre que representa naciones paganas. Entonces, es como vamos a entender que de entre las naciones paganas, el Eterno va a hacer retornar a esas personas y injertarse al buen olivo. Bajo estos dos versículos que comentó mi hermano Israel, el pueblo de Israel siempre fue llamado olivo bajo estos pasajes bíblicos, aunque también podemos mencionar otros, pero solamente para dar un ejemplo. Por otro lado, Shaul de Tarso siempre habla de otro olivo, el cual no es natural, sino silvestre, es decir, un olivo que no es cultivado y cuidado. Cuando Shaul habla sobre este otro olivo silvestre que se está refiriendo a las naciones paganas, mientras que el olivo natural cultivado es el pueblo de Israel, el cual ha sido cuidado por Hashem, por el Eterno. Pero veamos, ¿qué dice Shaul sobre este asunto en su carta a los Romanos, capítulo 11? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones que no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Que pues lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezador y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. Recordemos que el Eterno escogió un pueblo para sí, para que le sirviesen, y así siempre fue, es y será. Pero, ¿qué dice Shaul poniendo como ejemplo a Elías? Que cuando el pueblo de Israel pecó, en tiempos del profeta Elías, siempre hubo un remanente fiel de 7,000 israelitas que no cayeron en este pecado de idolatría, incluyendo al mismo Elías. Así, en tiempos de Shaul hubo un remanente fiel de israelitas que obedecieron al llamado de arrepentimiento de Yeshua el Mesías y de sus discípulos. ¿Qué sucedió con los otros israelitas como Caifás o Judas? Bueno, aquí Shaul de Tarso en estos versículos que leímos explica que fueron endurecidos y no creyeron en el mensaje de Yeshua. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿A qué se refiere su restauración a los israelitas naturales que fue profetizado? Se refiere a la presencia divina y la gloria del Eterno que vino sobre Israel en el día de Shavuot o Pentecostés, cuando los discípulos y los 120 están reunidos en el templo que le llaman la casa, y que fueron llenos del Ruach Kodesh tal como Yeshua lo había anticipado. Porque recordemos que en este día estaban israelitas de todas las tribus, de todos los confines de la tierra. Estaban las 12 tribus representadas en ese momento. La restauración de Israel nunca fue que se convirtiera en una nación poderosa económicamente ni militarmente, sino que fuese un pueblo lleno de luz, de sabiduría, santidad y de la presencia del Todopoderoso. Continuamos con el mismo capítulo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy emisario de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Entendamos que no todo Israel fue endurecido, ni todo Israel cayó, pero debido a que una parte fue endurecida y cayó, es que se pudo abrir la puerta a los gentiles, porque el Eterno, a través de sus profetas y de la promesa que le había dado a Abraham, que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, había dicho que también es el Elohim que quiere bendecir a las naciones paganas para que se conviertan de su paganismo y de su idolatría. Pero ¿cómo puede Shaul y esos gentiles a los que él escribe provocar a celos a los israelitas que no creen en Yeshua? Pues bien, ¿cómo puede un gentil creyente
en Yeshua presentarse como un testigo efectivo a esos judíos no creyentes que son de la familia de Yeshua, si el mensaje que predica no es el hebreo, sino lleno de paganismo. Un judío nunca será provocado a celos con un mensaje de corte falsificador y espurio, como lo es el cristianismo. Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, esto nos da a entender que debemos ser personas que tal vez tengamos un origen pagano, ser humildes y reconocer cómo es que el Eterno nos está injertando en el buen olivo. Nosotros, los de origen gentil, debemos esforzarnos en obedecer, en ser humildes, en no jactarnos ni ser arrogantes, porque el hecho de que creamos en Yeshua no nos exime de obediencia ni tampoco nos garantiza salvación, sino que es la forma en que podemos ser salvos. Pero si algunos israelitas fueron desobedientes, nosotros no tenemos que serlo, sino al contrario, se nos exige demasiado. No podemos llegar a ser parte de Israel y que viendo como algunos fueron cortados, ser iguales que ellos, porque si Elohim no perdonó a ramas de este olivo natural, mucho menos no nos va a perdonar a nosotros si llegamos a caer en apostasía. Idolatría y pecados semejantes podemos ser cortados más severamente si no permanecemos. Este fue el problema con aquellos gentiles que se apoderaron del mensaje y lo distorsionaron, dando pie a la Iglesia Católica Romana, que justamente se jactaron y sembraron odio y cometieron muchas atrocidades durante la Edad Media contra los judíos. Por eso y muchas otras cosas más, la Iglesia Católica no puede ser considerada pueblo de Israel. De nada sirve que uno nos digan ser creyentes en el Mesías si no obedecen y dejan todo ese paganismo romano. ¿Y qué sucede con los israelitas que no creyeron? Pueden volver a ser injertados si se arrepienten y aceptan mensaje de salvación de Yeshua. En Romanos 11:25 dice: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ocurrió a Israel, hasta que entre en la plenitud de los gentiles? En otro dice en Romanos 26: y de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. En Romanos 11:27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. En Romanos 11:28 dice: ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. En Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Romanos 11:30 dice: porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Y por último dice Romanos 11:31: así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿A qué se refiere que de esta manera todo Israel será salvo? En la Reina Valera dice: y luego Israel será salvo. Pero en otras versiones dice: y de esta manera, y así será salvo todo Israel. En Romanos 11, capítulo 26, al final dice: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Sin embargo, en Romanos 11:27 dice lo siguiente: y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Yeshua ya hizo el pacto en el pasado,
y ya quitó de Jacob la impiedad y sus pecados. Sin embargo, para entender entonces el término o a qué se refiere de que todo Israel será salvo, vamos a retornar un poquito en la historia. Ya hablamos acerca de la división que se hizo en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y ya hablamos de que Yeshua dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa del reino del norte. Entonces, cuando ya Él escoge a sus 12 para que se vayan a predicar a las naciones y recuperar esa identidad o a esas personas que pertenecían a las 10 tribus que están gentilizadas para hacerlos retornar a Israel y que se injerten nuevamente en el buen olivo, esa etapa de ir por las personas para que entren al reino del Eterno y se injerten al olivo es lo que Pablo habla como la plenitud de los gentiles. Es decir, Shaul, cuando iba con los romanos y que predicaba, les decía, ustedes son Israel, regresen al buen olivo. Es por eso que los primeros gentiles que aceptaban a Yeshua como su Salvador iban a estudiar la Torá en las sinagogas, puesto que mismo Yeshua se lo dijo a los discípulos. Asimismo, Santiago, en Hechos 15, también dijo que esa era su recomendación para con los primeros creyentes. De esa manera, es como el creyente de origen gentil que está empezando a estudiar las Escrituras y que ya cree en Yeshua como Mesías, iba a tener un nuevo nacimiento. Entonces, desde el siglo I hasta el día de hoy, todas las personas que creen o han creído en Yeshua como Mesías y que han guardado los mandamientos, todos ellos a través de las épocas y de la historia se les puede considerar parte de Israel. Actualmente existe una postura que dice que el capítulo de Romanos 11, cuando dice de que todo Israel será salvo, piensan en el actual Estado de Israel. Pero no estamos hablando de los israelíes, sino de los israelitas. Que al final de los tiempos, cuando venga Yeshua, Él vendrá por nosotros, por los que actualmente somos israelitas. Ahora bien, ¿los judíos hoy en día tienen el llamamiento y don del Eterno? Claro que sí, porque el Mesías ya vino para restaurar a Israel y aún tienen abierta la posibilidad de arrepentirse y de creer en Yeshua, mientras Yeshua no vuelva. Yo me estoy refiriendo a los judíos que aún no reconocen a Yeshua. Y sí, siguen siendo amados por el Eterno, por eso hoy en día hay miles de judíos que ya creen en Yeshua, como es el ministerio de Chosen One People de Mitch Glaser o One for Israel de los israelíes Eitan y Moti, que hacen un gran trabajo, una gran labor con los judíos ortodoxos para compartir su fe en Yeshua como el Mesías, de los cuales muchos ya están creyendo. Pero, ¿qué sucede con el judaísmo ortodoxo más estricto? Que le hacen más caso a la Kabbalah o al Talmud o a las tradiciones de los hombres que a la misma Torah y a los profetas. Si los rabinos jaredíes dejaran todas sus tradiciones orales, de las cuales muchas son de origen pagano, creerían en Yeshua. Ese tema del origen pagano, las tradiciones orales, lo vamos a abordar en un tema posterior. Pero bien, el problema con el judaísmo de hoy en día es que está lleno de muchas tradiciones y mandamientos de hombres. Por eso no ven ni perciben a Yeshua. Están endurecidos y cegados, como dicen Shaul. Y no por Elohim, sino por ellos mismos, que siguen de incrédulos. Tienen que dejar de ser incrédulos y obedecer al verdadero rabí, que es Yeshua. Pero bien, vamos a recapitular todo este video y resumirlo brevemente. ¿Qué no es el olivo? El olivo natural no es el judaísmo. No son los judíos hablando racialmente. No son los israelitas rebeldes que por causa de su pecado fueron cortados del pueblo. Ni es el actual Estado de Israel, que sí es el olivo. Es el remanente fiel de israelitas naturales que fueron obedientes a los mandamientos y creyeron en la promesa que es el Mashiach. A este remanente nosotros los gentiles nos estamos uniendo. No estamos sustituyendo, ni reemplazando, ni constituyéndonos como nuevo pueblo. Ambos tenemos exigencias, tanto los judíos que crean en Yeshua para que obedezcan su mensaje, y que los cristianos gentiles abandonen su tradición y obedezcan a la Torah y al mensaje de Yeshua. Tanto judíos no creyentes en Yeshua tienen que dejar su incredulidad, tanto cristianos
desobedientes a la Torah tienen que dejar de ser desobedientes y someterse a los mandamientos. Porque si se permanecen en esta posición, estos dos grupos no van a llegar a la vida eterna y se van a perder. ¿Cuál es la postura correcta? Creer en Yeshua y guardar la Torah. Entonces, el olivo natural es el remanente de Israel natural que perseveró y creyó en el mensaje de Yeshua y en los profetas. El olivo silvestre son los gentiles e israelitas que se gentilizaron. Las ramas desgajadas del olivo natural son los israelitas naturales cortados por incredulidad. Y las ramas del olivo silvestre injertadas son los gentiles e israelitas gentilizados que se unen al remanente de Israel natural. Si te gustó este video, no olvides en suscribirte, compartirlo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.